Listo. Vamos a hablar acerca del efecto fotoeléctrico. Una pequeña pues introducción. Igual estos son temas que ustedes ven con mayor profundidad a lo largo de la carrera, en cursos más especializados. Acá vamos a dar un poco acerca, pues un poco de información acerca de cómo es el efecto fotoeléctrico y de una pequeña práctica como para evidenciar este fenómeno de manera más, eh, más próxima a nosotros, ¿cierto? Más cercanos pues como al fenómeno. Entonces, espero que estén viendo mi pantalla. Sí, ahí se está viendo. Sí, la estamos viendo. Ok. Ok, entonces hay que distinguir entre dos efectos que, aunque son muy parecidos y tienen pues relación con el mismo fenómeno, eh, tienen formas de expresarse diferente. Uno de ellos es el efecto fotoeléctrico y otro es el efecto fotovoltaico. Ambos los hemos pues escuchado mencionar y más o menos sabemos qué son, pero la diferencia está en cómo ellos se presentan de manera física, ¿cierto? Uno de ellos es el efecto fotovoltaico, que es el que se presenta en el interior de las celdas y paneles solares. Este efecto lo que hace es que al recibir fotones, al recibir luz, un material, este empieza a liberar, desde la estructura atómica empieza a liberar electrones, pero esos electrones quedan en el interior del material, solamente se pasan a estar confinados en los orbitales atómicos, a estar libres dentro de la estructura del material y pueden generar una conducción eléctrica o en el caso de estos materiales generar una diferencia, una fuerza electromotriz, ¿cierto? Un potencial eléctrico. El otro efecto es el efecto fotoeléctrico. Este efecto funciona bajo la misma causa, recibe también en luz sobre un material, pero en este caso los electrones que se liberan de los átomos pasan también a desprenderse del material, o sea, reciben la energía suficiente para salir del material. Estos efectos fueron estudiados por primera vez en 1887 por Heinrich Hertz y analizados en detalle después por Alexander Stoleptov. Encontraron que se podían generar corrientes, corrientes eléctricas a partir de la impresión de luz sobre diferentes tipos de metales. Luego, Philipp Lenard y Wilhelm Hallwach diseñaron un experimento en el cual en el interior de una celda de vacío ponían un metal como cátodo, perdón, como ánodo, y a veces le aplicaban una luz incidente. Luego ellos notaban que esa luz incidente provocaba que apareciera una corriente eléctrica en un dispositivo de media o un amperímetro. Ese fenómeno ellos lo explicaban como que estaba relacionado con la intensidad con la que la luz incidía sobre el metal. Y lo explicaban así porque de esa manera lo permitía explicar la concepción clásica de las ecuaciones de Maxwell. Ellos decían, no, la energía cinética o el potencial con el que se mueven estas partículas está relacionado con la intensidad con la que la luz incide. Fue hasta que llegó Einstein que en 1905, basado en los conceptos de física cuántica y las teorías planteadas por Planck, que descubrió que este efecto era un efecto basado en un fenómeno más corpuscular y que esa energía con la que los electrones salían despedidos de los materiales
está relacionada con la frecuencia a la que los fotones incidían sobre el metal, ¿sí? Entonces él expresó esa dependencia de la energía con la siguiente ecuación, en la que expresa la energía cinética con la que salen desprendidos los electrones va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de los fotones que inciden, pero también hay que tener en cuenta una energía que es necesaria para arrancar esos electrones del material. A esa energía se le conoce como función de trabajo del material y está expresada como la constante de Planck por una frecuencia inicial o una frecuencia cero, que es como la frecuencia mínima a la que esos metales, a la que esos electrones se pueden desprender de cada material. Esa energía es única para cada tipo de material. Hola, dime. Sí, aló. Profe, disculpe. Sí. Ya, no, qué pena, es que tenía la pantalla y estática, creí que solamente estaba apretando una. Ya, disculpe. Ya, entonces, pero te perdiste lo otro, ok. Pues igual no fue como gran cosa. Ahí vamos bien. Bueno, entonces, sí, entonces acá la energía cinética depende de tanto de la energía cinética con la que salen desprendidos los electrones, depende de la frecuencia con la que está incidiendo el fotón sobre el metal y de la función de trabajo que es específica para cada material que se está utilizando, ¿cierto? Entonces, se han hecho varios estudios y se han determinado pues esas energías, esas funciones de trabajo para los diferentes materiales. Yo aquí les voy a mostrar un simulador para presentarles de manera más didáctica el efecto fotoeléctrico. Vamos a utilizar de esta expresión, vamos a reemplazar esta función de trabajo por su valor en H y frecuencia inicial. Y de esta ecuación, bueno, la energía cinética la vamos a expresar como el voltaje, que ya les voy a explicar ese voltaje a qué hace referencia, y la carga del electrón, la carga del electrón, y de esa ecuación vamos a medir o a determinar la constante de Planck a partir de esa función de trabajo que vamos a averiguar y de la lambda que necesitamos para acelerar los electrones. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acá el simulador. Bueno, no sé si de pronto ustedes ya habían visto este simulador. Ahí lo están viendo en pantalla. Sí, ¿Listo? Este es un simulador que es de la Universidad de Colorado. Pues es muy... ellos tienen una página completa en la que tienen diferentes experiencias virtuales de diferentes conceptos físicos. Este es uno pues, de los que presentan ahí en su laboratorio. Entonces acá tenemos diferentes materiales. Vamos a tomar uno cualquiera, por ejemplo, el calcio. Vamos a averiguar cuál es la energía o la frecuencia mínima. Vamos a averiguar cuál es la función de trabajo para el material, para ese material, para el calcio. Para ese, recordemos que la función de trabajo está definida como la constante de Planck por una frecuencia inicial. Esa frecuencia inicial hace referencia a la frecuencia mínima con la que se empiezan a desprender los electrones del material. Vamos a observar antes algo. Yo acá tengo la linterna, la tengo apagada. Listo. Ahí medio la prendí, pero ya la dejé apagada. Miren que para
cualquier valor de voltaje que yo coloque entre el ánodo y el cátodo, no hay un movimiento de electrones en el interior del tubo de vacío, no aparece una corriente eléctrica efectiva. ¿Sí? Me voy a mover a una frecuencia, a una longitud de onda más alta, o sea, una frecuencia más baja, y voy a encender la lámpara al 100%. Vea que igual no aparece una corriente tampoco. Voy a dejar acá la batería en 0 voltios. Voy a ponerle acá. Voy a ponerle 0. Es decir, que no va a haber pues como una aceleración de los electrones desde el ánodo hacia el cátodo por efecto de esa diferencia de potencial. Y voy a dejar esto con intensidad al máximo. Luego va a empezar a variar la frecuencia. Entonces miremos que a medida que aumenta la frecuencia, hay un punto en el que empiezan a desprenderse electrones y empieza a haber una corriente eléctrica en el circuito, ¿sí? Esa frecuencia mínima a la que empieza a haber una corriente, en este caso me dio acá en 392 nanómetros, esa es la frecuencia a la que este material va a empezar a responder, y con esa frecuencia es que hallaremos la función de trabajo para ese material. Entonces vamos a tomar como dato la lambda 0 o la frecuencia o la longitud de onda inicial igual a 392 nanómetros. Listo. Tengamos ese dato ahí presente. Por debajo de esa frecuencia ya no va a haber movimiento de electrones, ¿cierto? Ya no hay forma de acelerar los electrones. Tiene que ser en longitudes de onda menores a esa. Entonces vamos a escoger una longitud de onda cualquiera. Por ejemplo, 200, bueno, dejémoslo ahí, 202 nanómetros. Esa va a ser nuestra lambda solita, 202 nanómetros. Ahora lo que tenemos que averiguar acá, cuál sería el potencial con el cual nosotros logramos frenar esa corriente, o sea, frenar el movimiento de esos electrones. Y ese potencial corresponde a la energía cinética que tienen los electrones. Aquí estamos igualando la energía que le proporciona la batería al circuito con la energía cinética que tienen los electrones al ser acelerados por la luz. Entonces mire que en 3.2 voltios nosotros logramos que la corriente se hiciera 0, ¿cierto? Entonces el voltaje, que es el voltaje de frenado, en este caso esa V corresponde al voltaje con el que somos capaces de frenar el movimiento de electrones, es igual a 3.2 voltios. ¿Sí? Acá tenemos unas gráficas en las que se presentan pues diferentes relaciones, por ejemplo, entre el voltaje y la corriente, entre la corriente y la intensidad de la luz, y la energía cinética de los electrones con la frecuencia. Entonces, una vez tenemos este dato, vamos a entrar a reemplazar esos valores en esta ecuación. Vamos a verificar que eso sí cumpla la ecuación, verificando que la constante de Planck nos dé un valor aproximado, ¿cierto? Entonces vamos a tener en la ecuación el valor de Q, que es, yo acabo de buscarlo en la calculadora, es 1.6021 por 10 a la menos 19, ¿cierto? El voltaje, que es el voltaje de frenado, sería 3.2 voltios
tenemos la longitud de onda cero que nos había dado 392 por 10 a la menos 9 metros, ¿cierto? Y eso también multiplicado por la longitud de onda que tenemos en este momento, que sería 202 por 10 a la menos 9. Todo esto dividido por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, multiplicado por lambda 0 menos el lambda, que sería 392 menos 202 por 10 a la menos 9. Entonces, si quieren, hagan esa operación y me dice cuánto les da el H. ¿Cuánto les dio, muchachos? No sé si lo hice muy bien, pero a mí me dio 7.1 por 10 a la menos 25. Por día, A mí también me por dio día a la eso. menos 25. Sí. Ay, ¿cómo así? No, a mí me dio 7.1, pero por 10 a la menos 34. Además, si nos traemos algún factor entonces. Ah, es... Sí, sí, ya Es que, sé, yo me equivoqué, no puse a metros, lo puse no en me, nanómetros. ¿Qué claro, encontraron? hay que, Ah, sí, nada, sí. que lo puse en Sí. nanómetros en vez de metros. O Ah, sea, listo. Yo esto por también. 10 a la menos, por 10 a la menos 9 sería 10 a la menos 34, sí. Ajá. Ujú. Es. Sí, sí. Entonces, más o menos nos dio algo parecido, porque la constante de Planck es pues 6.62 por 10 a la menos 34, pues nos dio por el mismo orden de magnitud. Pues igual acá considerando pues que cualquier movimiento en el simulador cambia las condiciones del experimento, ¿cierto? Eh, pero vean que más o menos sí cumple con lo que predice la ley de Einstein, ¿cierto? Otra cosa que podemos observar acá es que la, esta, esta función no depende de la intensidad. La intensidad lo único que hace es que reduce la cantidad de electrones que se desprenden del material, pero no,
no la energía a la cual es necesaria para hacer que esos electrones se desprendan, ¿sí? Si yo cambio el material, por ejemplo, voy a colocar cobre, miremos por acá, el cobre está en 4.7 más o menos la función de trabajo. Vamos a ver, acá lo voy a poner en 0. Vamos a ver en qué frecuencia empieza a desprender electrones. Por acá más o menos en 254. Entonces al multiplicar H por 254 nanómetros. Ah, no, perdón. Eso sería por C. Sería por la velocidad de la luz dividido 254 nanómetros. Y esto lo dividimos por la carga del electrón. A mí me dio aproximadamente 4.88 voltios. 4.88 electronvoltios. Más o menos coincide con lo que nos reporta acá la tablita, ¿sí? Entonces así es como han medido pues como esa función de trabajo para algunos de esos materiales. Bueno. Este fenómeno también se ve reflejado en el funcionamiento de algunos de los semiconductores comunes como son los diodos y los LEDs, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los diodos LED, de los diodos y los LED. Como hemos visto en clases anteriores, los diodos están conformados por una unión entre material que tiene una valencia positiva y materiales que tienen una valencia negativa. En este caso, el semiconductor base de silicio, pero estos dos materiales son dopados con otros materiales que hacen que en la estructura atómica aparezcan imperfecciones. En el caso de los materiales tipo P aparecen huecos en la estructura atómica, es decir, que aparece ausencia de electrones, y en el caso del material N aparecen excesos de electrones, ¿sí? Esos electrones, cuando se le aplica una diferencia de potencial al diodo, parte de estos electrones que sobran en la estructura atómica pasan a moverse hacia la estructura atómica del que tiene exceso de huecos o el que tiene, ¿cómo se dice? El que le faltan electrones. Pero estos electrones vienen con más energía que la que tienen los electrones en el orbital exterior, estos otros átomos. Entonces, cuando esos electrones llegan y entran a la estructura atómica del átomo con menor cantidad de electrones, esa energía es liberada en forma de fotones, ¿sí? Y eso pasa en todos los diodos, en los diodos que emiten luz y en los diodos que no emiten. Lo que pasa es que ahora ustedes me preguntan, bueno, y si eso pasa en todos los diodos, ¿por qué no podemos verlo en los diodos convencionales? Lo que sucede es que dependiendo del material con que se dopen estos materiales,
pues dependiendo de los átomos con los que se dopen estos materiales, esa energía va a ser diferente. Y esa energía, dependiendo de esta ley de Einstein, energía igual a h por la longitud, por la frecuencia, va a generar una luz en diferentes espectros de radiación, ¿cierto? En la mayoría de casos, en los diodos convencionales, esa radiación se da en el espectro ultravioleta. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de verlo. En otros casos se da en el espectro ultravioleta, no, en el espectro infrarrojo. Entonces no tenemos la capacidad de verlo, pero sí podemos sentir cómo el material se calienta eh, por esa radiación. Hay otros efectos pues, que intervienen en el calentamiento, que son la resistencia intrínseca que tiene el material al paso de los electrones, pero parte de ese calentamiento se debe a esta radiación en el espectro infrarrojo. Lo otro es a la geometría. Este efecto de reducción de la energía de los electrones pasa entre los átomos que se encuentran más próximos a la juntura. Pues ya cuando pasan y estos electrones pasan a ser parte del átomo con menor valencia, pueden seguirse moviendo a través del material, pero ya la energía que tienen es la energía idéntica a la que deberían tener para moverse por ese mismo nivel de energía en los otros átomos. Esa reducción de energía que se transforma en fotones pasa más que todo en esta unión. Entonces, algunos de los diodos son diseñados con una geometría que hace que esa radiación de luz pase en una zona en la que no puede escapar del material, ¿cierto? Pero el diseño de los LEDs se pensó de tal manera que uno de los dos materiales fuera una capa muy delgada y que esa unión entre esos dos semiconductores de tipo P y tipo N se hiciera de tal manera que los electrodos que conectan los dos materiales no obstruyan la salida de esos fotones, entonces que se pueda ver. En este caso, acá en esta figura de la izquierda vemos como un material puede ser tipo P o tipo N, es muy grueso, tiene conectado un pequeño electrodo y el otro, más delgado, también viene conectado a un electrodo central. En este caso, la luz o esa radiación escapa del material, pues este material es lo suficientemente delgado para permitir que la luz salga y por eso es que nosotros vemos esa iluminación en el LED. Dependiendo pues del material con que haya sido dopado ese semiconductor, es que nosotros vemos radiación de diferentes colores en esos diodos emisores de luz. Entonces así más o menos es que funciona el diodo emisor de luz. Un efecto similar que se ha visto en los diodos también ha sido el efecto fotovoltaico, en el cual se han hecho pruebas en el que se ilumina o se ilumina el LED y en este se genera una diferencia de potencial, como si esa luz que recibe hiciera que los electrones se excitaran en el interior del material y produjeran una diferencia de potencial. Entonces, la práctica de esta semana va a consistir en verificar esa ley de Newton a través de dos montajes experimentales. Un montaje que se realizó en el laboratorio en la universidad y otro montaje casero que se realizó con diferentes LEDs. En este caso, se radió con una luz incandescente, una pila fotovoltaica, una celda fotoeléctrica, la cual se le colocó acá en esta parte intermedia unos filtros de color. Ya les voy a mostrar el video.
Entonces acá tenemos esa celda fotoeléctrica y recibe radiación proveniente de esta luz y acá se puede medir el voltaje que recibe. Ahí se van a especificar qué filtros específicos se utilizan y ya podríamos determinar cuáles serían las longitudes de onda que se utilizaron, pues las longitudes de onda que están ingresando a la celda. ¿Sí? Entonces la idea es que tomemos esos datos y realicemos una curva que me permita a mí determinar la linealidad de este experimento, y esa pendiente de esa línea va a corresponder a la constante de Planck. ¿Sí? Esa es como una primera parte. La otra es un experimento que se realizó con LEDs. Entonces, en el experimento con LEDs se colocaron LEDs de diferentes colores. En este caso estos LEDs son especiales. Miren que hay unos LEDs que el bulbo es de color, ¿sí? O sea, el bulbo viene con un pigmento internamente, entonces la radiación que produce el LED puede ser de color blanca o de color azul en muchas ocasiones, y por la pintura o por el pigmento que tiene el bulbo es que cambia su color, ¿cierto? Esos LEDs no nos servirían como para expresar este experimento. En este caso, mire que estos LEDs son transparentes y van a alumbrar de diferentes colores. Entonces, en este experimento lo que se hizo fue que, yo les muestro un caso en el que alumbra. Se fue aumentando el voltaje al que se excita el LED, y en el punto en el que empieza a emitir luz es el voltaje mínimo que se requiere para excitar los electrones y hacer que estos pasen de un material al otro y emitan energía, ¿cierto? Entonces este voltaje que se está midiendo entre las dos paticas de los LEDs es el voltaje de excitación de los electrones para que migren de un material al otro, y la luz corresponde al decaimiento de la energía al pasar de esos electrones, de esos átomos de un material al del otro material, ¿cierto? Lo que veíamos en la presentación. Entonces, aquí, en este experimento, nosotros les vamos a entregar, ahí estará en la plataforma, los espectros de radiación de cada uno de estos LEDs, ¿sí? O sea, la frecuencia fundamental que tiene la emisión de cada uno de estos LEDs, y con esta medida podrán determinar el voltaje al que se excita el LED. Ya con esos dos datos ya pueden hallar la relación entre la energía y la frecuencia, y también hacer la curva de linealidad para determinar la constante de Planck. Entonces, ese sería pues como el experimento de esta semana. Está un poco más simple pues el montaje en la casa, por si ustedes lo quieren pues como replicar. Acá se tienen 4 LEDs, hay uno azul, otro verde, uno amarillo y uno rojo. Listo, muchachos, eso sería pues como la actividad de esta semana. No sé si tienen preguntas. Pues, o sea, el segundo video simplemente es para determinar las frecuencias de corte. El segundo video. Sí, perdón, la función de trabajo. Sí. Sí, pero ese también nos ayuda a determinar la constante de Planck. O sea, la idea ahí también es determinar la constante de Planck. Ya, o sea, que dependiendo del color le damos
la longitud de onda. Ajá. Ya. Pues, no, la longitud de onda aparece acá en el canvas. En las asignaciones, acá en efecto fotoeléctrico, aparece el espectro de iluminación del LED azul, del LED verde, del LED amarillo y del LED rojo. Entonces acá está la relación entre la máxima intensidad emitida por el LED respecto a cada color y en qué longitud de onda específica se dio esa radiación, ¿cierto? Si quieren, como parte de las conclusiones, sería bacano pues que lo incluyeran. Eso me dio pues una idea. Pues no es obligación porque no está pues en el documento, pero si quieren, con la información de la energía que necesitan para excitar ese átomo, pueden pues más o menos intentar determinar con qué material es que está dopado el LED para que emita ese color. Pero pues lo pueden poner así como en las conclusiones si les parece que es fácil como averiguar. Acá está pues la información de longitud de onda en la primera columna y en la segunda está la información de la intensidad. Listo, muchachos, ¿qué otra pregunta? Bueno, no, muchachos, entonces ya podemos dejar así por hoy. Fue una clase también algo corta. Listo, profe. Pues sí, pues yo le haré mis preguntas cuando empiece esa práctica. Pues Claro que sí, de una. Igual bueno, la otra, les voy a dar tiempo pues hasta el domingo. Si necesitan más tiempo, me dicen, voy a cambiar esa fecha acá de una vez. De la ley de Stefan Boltzmann. Voy a actualizar esta. listo. Gracias. Hasta luego. Listo, Joseph. Ya 1 de noviembre. Listo, muchachos. Entonces nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Profe, hasta luego.